Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen una de las primeras causas de muerte e incapacidad a nivel mundial y existen diversas variantes de ellas. Esta tarde conversaremos sobre una de las más conocidas, la isquemia cerebral transitoria. Acompáñenos. Con nosotros el doctor José Rafael Luis Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Rayuca, y muy buenas tardes, en voz oyente. Doctor, me parece oportuno recordar qué son las enfermedades cerebrovasculares. Bueno, como decías al inicio, es uno de los procesos más frecuentes en nuestros días como causa de muerte e invalidez. Las enfermedades cerebrovasculares son entidades nosológicas, o sea, enfermedades que se producen por la pérdida transitoria o permanente del riego sanguíneo en una parte del cerebro. Este defecto localizado en irrigación del cerebro puede ser por dos causas fundamentales. La primera, por la oclusión del vaso, y la segunda, por la hemorragia del vaso que nutre esa zona afectada. Doctor, ¿y entonces qué es la isquemia cerebral transitoria? La isquemia cerebral transitoria, o ataque transitorio de isquemia, como también se le dice, es una modalidad de la enfermedad cerebrovascular en la cual el déficit de riego sanguíneo ocurre de manera reversible y transitoria. Durante estos episodios, Lariuca, ocurren muchos síntomas relacionados con la zona del cerebro que esté afectada por el cese transitorio del flujo sanguíneo. Es una enfermedad muy frecuente por encima de los 50 años y se sabe que cuando una persona tiene un ataque transitorio de isquemia, quiere decir que sus vasos sanguíneos cerebrales ya están dañados y esto no es más que un primer episodio que puede repetirse posteriormente. Doctor, ¿y cuáles son las causas más frecuentes que facilitan la isquemia cerebral transitoria? Bueno, en verdad son bastantes. Sin embargo, la arteriosclerosis de los vasos cerebrales es una de las condiciones que más abunda como origen de estos cuadros transitorios de isquemia. También es frecuente, como causa de estos cuadros, la presencia de pequeños coágulos o materiales sólidos desprendidos de las placas ateromas de las arterias cerebrales que al circular por la circulación cerebral pueden ocluir momentáneamente estos pequeños vasos arteriales y desencadenar una isquemia cerebral transitoria. O sea que también la oclusión es una de las causas. Otro evento que también se conoce que puede generar una isquemia cerebral transitoria son los cambios en las arterias del cerebro, por ejemplo, inflamaciones, deformidades que generan pequeños obstáculos. Y finalmente, la viscosidad de la sangre, a veces en algún paciente, puede desencadenar estos episodios muy breves de isquemia cerebral. ¿Cuáles son los principales síntomas y características clínicas de esta enfermedad, doctor? Antes de detallar los síntomas y signos que pueden verse en una isquemia cerebral transitoria, Lariuca, es bueno dejar claras dos cosas. En primer lugar, que para sospechar este evento, los síntomas deben durar menos de una hora. O sea, cuando los síntomas pasan de una hora, ya el diagnóstico de algo transitorio pierde valor. Y en otro orden de cosas, también es importante saber, antes de llegar a los síntomas, que en cada persona el cuadro puede ser completamente diferente. O sea que el diagnóstico a veces requiere cierta observación por parte del médico. Vamos a ver en pantalla aquellos signos y síntomas que son característicos de un episodio de isquemia cerebral transitoria. Síntomas más comunes que hacen sospechar una isquemia cerebral: desorientación, dificultad para hablar o mover alguna parte del cuerpo, trastornos de la visión o la audición, pérdida del equilibrio o imposibilidad para caminar, incontinencia urinaria.
Doctor, ¿es cierto que estos episodios de isquemia suelen repetirse en las personas afectadas? Bueno, es cierto y es bastante frecuente, Ilariuk. Se dice que aproximadamente más del 40% de los pacientes que sufren una isquemia cerebral transitoria pueden repetir el episodio en los próximos meses. Y al año, este porcentaje se lleva hasta la mitad. O sea, quiere decir que es frecuente que el episodio se repita posteriormente. Estas estadísticas muestran por sí solas, Ilariuca, lo importante que es hacer un diagnóstico correcto de estos episodios. Y eso a veces no sucede por errores en el diagnóstico o por subestimar la familia el cual representa el paciente. Piensan que tener algo así es algo sin importancia y muchas veces ni siquiera van al médico. ¿Cuál es el tratamiento más acertado ante una isquemia cerebral transitoria, doctor? Cuando un paciente presenta un cuadro sospechoso de alguna enfermedad cerebrovascular, sea cual sea, debe ser evaluado por un clínico o un neurólogo en un ambiente donde existan los recursos para llegar al diagnóstico, en un ambiente hospitalario, donde el paciente debe permanecer el tiempo necesario para establecer el diagnóstico en ese caso. Lo primero es realizar un examen físico exhaustivo, sobre todo a nivel neurológico, para precisar la presencia de este evento cerebrovascular y los detalles que nos hacen pensar su localización o su gravedad. Eso es lo más importante. También dentro del examen físico, los signos vitales que deben ser precisos. Hay que determinar la tensión arterial, hay que realizar o precisar la frecuencia cardíaca, el ritmo, toda una serie de detalles que son importantes para encuadrar la conducta del paciente. Los análisis de laboratorio en busca de cifras de glicemia alterada, cuestiones de la función renal, la hemoglobina, en fin, todo lo esencial para ubicar el caso dentro de su verdadera connotación clínica. Eso es muy importante y debe ser realizado, te repito, por un personal entrenado. Nunca se debe menospreciar a estos pacientes, ni se le debe dar el alta precozmente, ni se debe pensar que es algo que va a pasar y no queda ninguna secuela. Hay que tenerlo bajo observación y si se comprueba la presencia del accidente cerebrovascular, pues usar los medicamentos adecuados para cada caso. ¿Pueden prevenirse, doctor, los ataques transitorios de isquemia cerebral? No es posible, Dariuska, determinar cuándo va a ocurrir un evento de isquemia cerebral transitoria. Eso es prácticamente imposible. Lo que sí se sabe es que hay condiciones que favorecen la aparición de estos episodios en el paciente y que son sobre todo enfermedades crónicas que deben ser controladas de manera efectiva para evitar que la arteriosclerosis cerebral lleve a estos episodios. O sea, que para lograr una menor incidencia de estos episodios de isquemia cerebral transitoria, es necesario mantener las enfermedades crónicas controladas. La hipertensión, la diabetes mellitus, las hiperlipidemias, o sea, las concentraciones de colesterol y triglicéridos en sangre, evitar el hábito de fumar, reducir la ingestión de bebidas alcohólicas, hacer ejercicios, llevar una alta saludable. O sea, todos estos factores son los que en verdad reducen el impacto de la aterosclerosis y por ende reducen la posibilidad de estos episodios. Doctor, ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Igualmente, la vida. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 7 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.